Bueno, en este caso son algunos problemas de razones trigonométricas. El primero es determinar la altura de un árbol sabiendo que su sombra mide 8 metros, cuando el ángulo de elevación del Sol es de 53 grados. La idea principal es hacer un gráfico. Como estamos hablando de que son razones trigonométricas, vamos a tener un triángulo rectángulo siempre. Bueno, vamos a tratar de que sea siempre un triángulo rectángulo. A veces puede ser directamente otro tipo de triángulos que termina siendo rectángulo después. Eh, Terminamos utilizando el rectángulo después. Así que en este caso lo primero que hacemos es poner los datos. Los datos que tenemos es nos pide hallar la altura. Los datos que tenemos son la sombra de 8 metros y el ángulo de elevación de 53 grados. El ángulo de elevación estaríamos hablando de acá abajo. Acá estaríamos hablando del árbol y acá sería el piso, que sería la sombra. Son 8 metros. Una vez que tenemos eso, tenemos que ver qué datos nos piden hallar. Nos piden hallar la altura. Entonces, con respecto a los datos que tenemos, que son el 53 y el 8, sabemos que x es la altura o el opuesto, que el 8 es la base o el adyacente. Así que como tengo el opuesto y el adyacente, o la base y la altura, podríamos sacar directamente la fórmula de tangente, que es donde aparecen esas dos unidades, esas dos partes. Así que la tangente va a ser igual, de alfa va a ser igual a opuesto sobre adyacente. Una vez que tenemos ese esquema, ahora sí podemos reemplazar. La tangente va a ser directamente, tangente de alfa va a ser el número que tenga, que en este caso va a ser tangente de 53. El opuesto no sabemos que es x, y luego el adyacente, que va a ser 8 metros. Nos piden a sacar directamente la tangente del ángulo, de la tangente de 53. Para sacar la tangente de 53 lo que utilizaríamos es la calculadora. En el caso de la calculadora pondríamos tangente, o sea tan, y luego de tan pondremos 53 grados. Una vez que ponemos el igual, nos va a dar 1,32. Ese sería el número que utilizaríamos como resultado de la tangente. Así que nos queda 1,32 es igual a x sobre 8m. Una vez que hacemos esa cuenta, nos pasaría que la x la tenemos que dejar sola. Así que el 8m que estamos dividiendo pasa multiplicando. Lo despejamos, así que va a quedar 1,32 por 8m igual a x. Eso nos da 10,56 metros, que sería la altura del árbol. Bueno, en el caso del segundo, tendríamos que un avión se encuentra a 2300 metros de altura cuando comienza un descenso para aterrizar. ¿Qué distancia debe recorrer el avión antes de tocar la pista? Si baja con un ángulo de depresión de 25 grados. Bueno, nos pide hacer el gráfico. Acá lo mismo, cuando tenemos problemas primero ponemos los datos. El primer dato que tenemos, que es la altura del avión, o sea, está en una altura de 2300 metros. El ángulo de depresión es de 25. El ángulo de depresión estaríamos hablando de esta parte. Entonces, eso porque está en bajada, o sea, este ángulo sería de bajada, por eso sería el 25. La altura la altura estaríamos hablando de acá. Y la base es la que nosotros no sabemos cuánto vale. Nos pide en verdad averiguar la distancia que toca pista, entonces es la diagonal la que nos pide hallar. Esa sería nuestra incógnita. Esta sería la distancia del avión con respecto al lugar donde aterrizó, pero que nos pide solamente cuál es el recorrido que hizo para descender. Por eso el resultado que nos pide es la diagonal. Si tenemos en cuenta los datos que tenemos acá, que es el 25 y el 2300, como es el 25 que son los grados, quiere decir que puedo utilizar cualquiera de las fórmulas, seno, coseno o tangente. Pero como nos pide averiguar la diagonal, ya descartamos la tangente, porque la tangente es opuesto y adyacente. Así que nos quedan dos, seno o coseno. Como tenemos el 2300, que es el número que está al lado del 25, el grado 25 grados, no es el opuesto, así que será adyacente, o mejor dicho, base. Entonces el 2300, en el caso de la base, nos quedaría el coseno. Entonces usaríamos el coseno como resultado. El coseno va a ser adyacente sobre hipotenusa. El adyacente es el número que está al lado, que comparte, que tiene directamente el grado y el de 90 grados, o también lo puedo tomar como en cuenta como si fuera una base. Es la base en verdad, si lo tomamos en cuenta de que esto sería la opción del ángulo. Entonces ahora sí, el coseno 25 es igual a 2300 metros sobre x.
resuelvo el coseno, entonces utilizo la calculadora, entonces ubico el coseno, pongo cos y el 25. No es necesario poner grados, con solamente poner el número listo, lo igualo y nos quedan 0,90. Entonces ubiqué como resultado 0,9 y acá lo que va a pasar es al revés a lo anterior. En el anterior nosotros tenemos la incógnita abajo, arriba digo, y ahora tenemos la incógnita abajo. Entonces lo que voy a hacer es que la x pasaría al lado del 0,9 que va a quedar 0,9 por x, pero como no se puede hacer la multiplicación, el 0,9 pasa dividiendo hacia la otra parte, entonces se queda 2300 dividido 0,9. Realizo esa división y nos quedan 2555,5 en metros. Eso sería la distancia la cual recorrió el avión hasta descender. Y por último tendríamos el tercero, que en el caso sería 11. Es un edificio, tiene una altura de 75 metros, que medida tiene la sombra que proyecta cuando el sol tiene un ángulo de elevación de 43 grados. Nuevamente tenemos que leerlo varias veces por las dudas. Ponemos primero los datos, que es la altura de 75 metros, el ángulo de elevación es de 93 grados, entonces el ángulo de elevación estaríamos hablando de acá abajo, que va de abajo hacia arriba, sería el EVA, y la altura que nos quedan es de 75 metros. Nos pide averiguar cuál es la sombra. La sombra en este caso va a ser el número que está abajo. Ahora me voy a quedar 5 seguro. La sombra sería la primera, así que vamos a descartar las opciones. En este caso tenemos el ángulo, cualquiera de las tres funciones nos sirve. Las formas, razones trigonométricas es seno, coseno y tangente, pero no tengo que averiguar la diagonal o hipotenusa, así que el seno y el coseno lo descartamos. Nos queda solamente una fórmula que es tangente. El opuesto a la altura sería 75, el adyacente o base sería x, así que por eso la tangente de alfa va a ser igual a opuesto sobre adyacente. Reemplazo el ángulo por tangente 43, que es igual a 75 metros sobre x. Si utilizo la calculadora, pongo la tangente 43, nos quedan 0,93. Y ahora reemplazo, no puedo hacer la cuenta, así que es lo mismo que pasó antes. La x pasa multiplicando al lado del 0,93. Como no se puede resolver, pasaría el 0,93 que está multiplicando dividiendo. Por eso nos queda 75 sobre 0,93. Realizo la cuenta y nos quedan 80,64. Ese sería el valor de la x, o sea, lo que quiere decir es que es la sombra que proyecta el sol con respecto a ese ángulo de elevación.